Bueno, bienvenidos a todos, qué gusto poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios, así que vaya conmigo al primer libro de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 17. Vamos a estar meditando en los versículos del 8 al 16. Primero de Reyes 17, versículos del 8 al 16. Y hemos titulado este mensaje de la crisis a la bendición económica, de la crisis a la bendición económica. Como dijimos en nuestra oración, creemos que hay muchas personas, la mayoría quizá de las personas sobre la faz de la tierra, hacen todo lo que pueden por salir adelante en el área económica, se preparan, estudian, muchos no tienen la oportunidad de estudiar, muchos han tenido que trabajar aún desde su infancia y el problema económico es a veces la columna vertebral de la vida de todos. Y creo que no era ese el plan de Dios y creo que Dios nunca quiso que el mundo girara alrededor de la economía, ni de la producción industrial, ni de los bienes y servicios, ni de los productos de los cuales a veces nos llenamos sin necesidad. Sin embargo, tenemos que enfrentar como cristianos la realidad de que vivimos en un mundo económico y que es muy difícil lograr una estabilidad para nuestra familia y para nuestras vidas si la economía no anda bien. Entonces, como Dios creó todo esto y permitió la administración económica del mundo de esta forma, también Él, de alguna manera, en su palabra, nos insta a que vivamos aún en ese rubro por la fe. Estamos muy acostumbrados a poder confiar en Jesucristo, a poder llegar en oración, a poder pedir cuando estamos enfermos o cuando necesitamos una manifestación gloriosa del Espíritu, cuando necesitamos perdón, cuando tenemos una crisis familiar. Pero hay ciertas cosas que nos cuesta mucho abandonarlas a la fe. Y entre esas cosas es la parte económica. Y tiene algún sentido. Si ustedes analizan en la mayoría de cosas, uno dice, bueno, yo para comer necesito ir al supermercado o al mercado y para comprar necesito dinero. No voy a llegar al supermercado y voy a llenar una canasta de alimentos y de insumos de primera necesidad y cuando llegue a la caja voy a orar para que caiga dinero del cielo o para que la señora cajera se transforme en un ángel y me deje pasar con la carreta llena. Necesitamos el dinero para poder hacer este trueque al cual está autorizado y está acostumbrado la raza humana. Entonces, en esta parte de la economía es difícil el poder encajar la fe. Pero cuando nosotros hemos tenido una vida sana en cuanto a nuestra relación con Dios, cuando hemos tenido una vida de fe en cuanto a nuestra relación con Dios, vamos a ser probados en algunos momentos y vamos a ser en otros momentos desafiados a poder confiar que aún Dios puede manifestarse con poder en el área económica. No es el tema ni es la oportunidad para poderles contar varios testimonios personales acerca de la maravillosa provisión económica de Dios en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, pero es necesario que nosotros creamos de que el Señor no nos va a desamparar en ningún momento y tenemos que creer en lo que dice su palabra. También he oído muchos testimonios de personas de fe, de personas que han vivido para el ministerio, que han dado su vida para poder predicar la palabra en lugares recónditos del mundo o en lugares recónditos de nuestros países y que de verdad viven día a día por la fe. En verdad he aprendido mucho de estas personas de fe que viven sin saber qué van a comer y de repente aparece una persona tocando la puerta de su vivienda y diciéndoles, el Señor me movió a venir aquí y traerles esta provisión, cuando por supuesto no había ya nada sobre la mesa. Es sobrenatural y lo hemos escuchado más de una vez, no es solo a una persona. Entonces aquí es a donde viene esa crisis de confianza en Dios y esa crisis de fe con lo que se refiere a la parte económica.
En esta porción de la Biblia que vamos a analizar a continuación, vemos cómo una mujer estaba ya en ese punto final de su provisión. Vamos a leer primero el texto, como siempre lo hacemos, después analizamos los versos y luego hacemos la aplicación a nuestra vida. Primero de Reyes 17, del 8 al 16, dice la Biblia: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Eso es súper importante. Esa palabra es poder. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bueno, vamos a hacer el análisis del texto. ¿De quién estamos hablando? Sí, de Elías. Elías el profeta. Si ustedes leen el contexto de lo que está sucediendo, se van a dar cuenta que venimos avanzando en ciertos milagros o en ciertas cuestiones sobrenaturales que le estaban pasando a Elías. Leemos aquí que hay un problema porque hay una sequía. Leemos porque hay poca comida disponible para esa región del mundo. Si ustedes leen unos versículos, un capítulo antes, se van a dar cuenta que eso es a consecuencia de un castigo divino. Elías había orado para que hubiera una sequía en ese momento. Es decir, aunque Dios había respondido su oración y era un castigo enviado por Dios, pues podemos decir que terrenalmente Elías era el culpable o era la persona por la cual no estaba lloviendo en ese momento, y esa mujer estaba teniendo encima de las necesidades que tenía todo lo que estaba pasando. Esa mujer, por supuesto, a este punto no sabía, ella solo había recibido algo en su corazón y por eso estaba actuando como actuaba. No sabía que ese era el hombre responsable, digámoslo desde ese punto de vista, el responsable era Dios, pero que ese hombre había llevado a cabo la oración para que no cayera agua en esa zona. Aparte de esto, Sarepta de Sidón no era israelita, esta ciudad no era israelita. De hecho, toda esta zona estaba bajo la cobertura del rey Acab. Recuerdan ustedes también de que en el tiempo de Elías el profeta, quien estaba reinando era Acab y tenía una esposa que se llamaba Jezabel. Pues esta zona, en Sarepta de Sidón, voy a hacer una corrección, no estaba a cargo de Acab. Acab sí estaba en la parte del reino del norte, sino que esta parte estaba a cargo del papá de Jezabel. El papá de Jezabel era quien reinaba en esta zona de Sarepta de Sidón. Jezabel, ustedes pueden recordar, no era israelita. Acab, un israelita, se casa con esta mujer pagana, adoradora de Baal, y entonces este rey israelita empieza a seguir a los Baales. Esta zona en la que estamos ahora desarrollando esta historia era zona no israelita. Eran gentiles, eran extranjeros. Y esta mujer era extranjera. Entonces todo lo que está pasando aquí y este milagro está desarrollándose con una mujer no israelita. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Este hombre ya había venido con algunas otras indicaciones. Un poco antes de este evento, Elías había sido alimentado por unos cuervos.
usted lo lee después porque no vamos a tener tiempo para hacerlo, pero me parece súper interesante de que empecemos a jalar el hilo para lograr entender qué es lo que estamos viendo acá. En medio de la sequía y en medio de la ausencia de la producción de alimentos, el Señor estaba alimentando a su profeta a través de cuervos. El Señor no mandó a alguien montado en un camello diciéndole, mira, aquí te manda el Señor tu vianda, mira, aquí te manda la lonchera el Señor, aquí te manda el Señor unos sanguchitos y un juguito de naranja para que logres salir adelante. No apareció un ser humano. El Señor mandó un cuervo y el cuervo era un animal inmundo, de acuerdo a lo que decía la ley. Pero los cuervos llevaban carne, llevaban todo tipo de alimentos a Elías mientras él caminaba desarrollando el plan de Dios. Estos cuervos le llevaban la comida en el pico, no tenían otra manera como hacerlo. Y este hombre, Elías, tuvo que vencer su religiosidad y tomar la comida del pico de un animal inmundo. El Señor se la estaba enviando, él estaba convencido que venía de la parte de Dios. Y Dios como que empieza en medio de las circunstancias, en medio de la prueba, en medio de los problemas económicos, también como que él hace algunas pruebas. Yo digo siempre que Dios tiene sentido del humor. Siempre también él goza, no haciéndonos el mal, sino también demostrándonos cosas. Y en ese momento le dijo a Elías, agarra la comida del pico. ¿Por qué no mandó una palomita? ¿Por qué no mandó una garza? ¿Por qué no mandó un codorniz? Le mandó un cuervo, animal inmundo, y él llevaba la comida y él lo agarró y se la comió, porque sabía que venía de parte de Dios. Es ahí donde nosotros empezamos a vencer nuestros prejuicios, empezamos a vencer esas cosas que nosotros creemos que está, de lo cual está hecho el mundo, y que nos damos cuenta a la luz de la Escritura y a través del Espíritu Santo que Dios nos está proveyendo. Volvamos a nuestra historia. Todo esto le ha venido pasando. Y Elías, el Señor le iba diciendo, ahora muévete a tal punto, ahora muévete a tal punto, ahora ve a este lugar. Iba de paso en paso. El Señor no le dijo, vas a llegar hasta el final y vas a hacer esto, y en medio te van a pasar algunas cosas que yo te voy a decir. No, Elías iba paso a paso. Y eso es lo que a veces el Señor hace con nosotros. Ustedes y yo somos ansiosos y quisiéramos saber en qué termina nuestra vida. Ustedes y yo somos ansiosos y quisiéramos saber la enfermedad que estoy pasando, en qué va a terminar, si voy a vivir o no voy a vivir, o cuánto me va a salir, cuánto voy a tener que pagar, o si el seguro se va a hacer cargo. Todo eso quisiéramos saber nosotros de una. Aprendemos en la historia de Elías que Dios no trabaja de esa forma. Dios trabaja paso a paso. Cada paso es un paso de fe. Cada metro que caminamos es un metro de fe, y eso es lo que aprendemos acá. Llega después de haber movido a Elías por 2 o 3 ocasiones a este punto a donde le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón, un paso más de caminar, y mora allí. Y él hubiera podido decir, que voy a ir a hacer a Sarepta si ese es el reino de la Jezabel, yo no quiero entrar ahí, estoy en un terreno enemigo, yo no puedo ir a ese lugar. Sin embargo, Elías, vemos que él no murmura, se levanta y hace lo que Dios dice. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, ve aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. 2 cosas importantes en ese versículo. La primera es que era una mujer viuda. Desgraciadamente, en este momento de la historia y en la cultura hebrea, el ser viuda era casi estar condenada a la miseria. En la cabeza del hogar siempre era el hombre, y era el que trabajaba, y era el que manejaba el dinero, y era el que hacía todo esto, el que conseguía los créditos, el que conseguía esto, aquí y allá. Cuando la persona, la mujer, perdía a su esposo, quedaba absolutamente desamparada. Nadie hacía negocios con ella. Como era mujer, no podía tener un trabajo, no podía tener una posición relevante. Era un patriarcado en aquella época, la cultura hebrea. Entonces el hecho de una mujer quedar viuda era quedar totalmente desamparada. Creo que todos en este momento pensamos también en el libro de Ruth, en la historia bíblica. Vemos cómo Noemí pierde a su esposo, pierde a sus hijos y queda totalmente desamparada. Y de esa manera ella sabía de que no iba a tener ni para comer y que iban a tener que vivir de la limosna. Entonces aquí dice, por eso subraya la escritura, una mujer viuda que estaba, dice, recogiendo leña.
La leña no se recogía en ese tiempo diciendo, bueno, voy a hacer unas tortillas, como dicen por acá en nuestros países, tengo que ir a buscar 2 pedazos de leña. La leña era el insumo principal para las cocinas en ese tiempo. No había gas, no había electricidad, se tenía que usar leña. Entonces la gente tenía una buena provisión de leña siempre en su casa. Había un lugar determinado para eso. Y ella dice que ella salió y estaba recogiendo un poco de leña. Quiere decir que ni siquiera tenía provisión para tener en su casa. Había que salir y buscar unas ramitas de algún árbol que se había caído por ahí para poder cocinar lo último que le quedaba. Y él la llamó, dice, y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. En ese momento no vemos nosotros que la mujer diga, sí, ¿serás tú el hombre del cual me habló Dios y me dijo que ibas a venir? En ese momento la mujer no dice nada absolutamente, sino que él le pidió un vaso con agua. Y yendo ella para traérsela, ella no le dijo, no, mira, estamos bien escasos, yo estoy ocupada, estoy recogiendo un poco de leña, te traigo el agua si me ayudas a recoger la leña. No, no dijo nada de eso, absolutamente no. La mujer obedece en ese momento. Cuando uno está pasando una dificultad tan grande, cuando uno está pasando una necesidad tan grande, uno no se preocupa si alguien necesita un vaso con agua en la parte humana. Algo tenía que haber el Señor hecho en el corazón de esta mujer. Alguna relación tenía esta mujer con Dios, que aunque ella no sabía claramente lo que iba a pasar, sintió en su corazón que no tenía que cuestionar a este hombre extranjero que llegaba a pedirle un vaso de agua cuando no hay agua sobre la tierra. Y entonces sigamos la instrucción, y dice, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Este hombre había estado comiendo bien, los cuervos le habían llevado hasta carne. Y entonces, ¿cómo se le ocurre en este momento pedirle a esta mujer que andaba recogiendo leña un bocado de pan? Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Escuche, todo aquí, usted cuando lea la Biblia, léala despacio, porque todo tiene algo que ver. Y dice, vive Jehová tu Dios. Es cierto, era el Dios de él porque él era israelita y ella no lo era. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. ¿Cómo esa mujer sentía la dirección de Dios de poder siquiera entablar una comunicación con este hombre y hacerle ver a su Dios? Si Dios había dicho, te he preparado una mujer para que te dé de comer, quiere decir que de alguna forma, no sabemos cómo, Dios ya se había manifestado a ella y ella ya sabía de qué se trataba. Sigamos. Dice que un poco de aceite en una vasija y ahora recogía 2 leños, dice la mujer. Ahora vemos un poco más todavía de detalle acerca de lo que estaba haciendo. 2 leñitos, era todo lo que necesitaba para poder cocer lo último que le quedaba. No tenía ni siquiera 2 leños de 2 pedazos de madera en su casa, tuvo que salir a eso. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo. Hay otro detalle, entonces tiene un hijo la señora. El hijo debe haber estado pequeño, debe haber sido un joven, porque si no, él hubiera tenido la responsabilidad de atender a su mamá. Él hubiera tenido la responsabilidad de suplir las necesidades de la casa. Entonces, aunque no lo dice la Escritura, nos damos cuenta que había un niño en casa, para que lo comamos y nos dejemos morir. Aquí viene ya la intervención divina en todo esto. Y Elías le dijo, no tengas temor. Ahí todo se alinea perfectamente. Ahí empieza la obra de Dios. Ahí empieza la obra de Dios a través del hombre de Dios. Y empieza la obra de Dios a través del hombre de Dios y como destinatario a una mujer de fe. No tengas temor. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ahí está el gran desafío. El gran desafío. Toda esta historia, el agua está bien, yo te consigo tu vaso de agua, está bien. Pero ya cuando dicen, te vamos a tocar realmente a quien te duele, que es a tu hijo, y te vamos a tocar lo que más necesitas, que es un bocado de pan, vamos a probar tu fe, a ver si es cierto que Dios ha llegado a tocar tu corazón. Y le dice, deja la necesidad de tu hijo, deja tu necesidad personal,
me coces primero a mí un pedazo de una torta y luego haces lo tuyo. Muy probablemente esa mujer ha de haber dicho, no alcanza para los tres. Lo siento, la cantidad de harina que tengo y lo poco que puedo conseguir apenas alcanza para un pedazo de pan para mi hijo y para mí. Sin embargo, veamos lo que dice, versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Todo tiene una clave. Aquí está él identificándose con su Dios y le está hablando a una mujer que hasta ese momento no creía en Jehová, Dios de los ejércitos. Probablemente ella había creído en Baal. Pero aquí le dice a Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La arena de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Recuerden que él había sido partícipe de esto. Y luego van a ver más adelante en la historia de Elías, él ora para que una vez más caiga agua sobre la tierra. Es una cosa súper interesante, ustedes van y lo leen si quieren, pero él se para en una montaña y empieza a orar y manda a su criado y le decía, subí a la montaña a ver si ves alguna nube, y nada, regresaba el criado y le dijo, no hay nada, y al rato le dice, anda otra vez para ver si viene alguna nube, y de repente llegaba y le decía, no hay nada. Va una tercera vez ese hombre y le dice, veo al fondo, allá en el fondo del cielo, una pequeña nubecita que parece una mano, le dice. Le dice, ahí viene la tormenta. Pero parecía una mano esa nube. Ahí viene la tormenta. Anda a decirle al rey, que era Acabe en ese momento, que corra para el palacio, porque si no, le va a caer el chaparrón por encima. Le va a caer la nube, le va a caer el agua encima. Y así le avisa, el rey se va y termina la sequía. Eso es inmediatamente después, un poco más adelante de esto. O sea que esta mujer, volviendo a nuestra historia, tuvo provisión de harina y aceite hasta que ese evento sucede. No le faltó nada. Y entonces dice la escritura, versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Fue obediente, se dejó guiar por Dios, Jehová de los ejércitos. Y dice después, y comió él y ella y su casa. En ese orden, en el orden correcto. Comió él primero, después ella y después su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Yo sé que algunos de ustedes podrán decir, sí, pero ese es un evento bien sobrenatural que está escrito en la Biblia y yo no creo, algunos escépticos por ahí podrán decir, yo no creo que ese tipo de milagros se den en la vida moderna. Este y otros más sobrenaturales. Milagros como este y milagros que le dejarían a usted con la boca abierta, he escuchado y hemos visto alrededor de nosotros en diferentes personas y algunos de ellos nos han pasado a nosotros mismos. Dios es sobrenatural y eso es todopoderoso. Tal vez no hay un profeta como Elías que venga a decirnos algunas cosas, pero que han pasado cosas sobrenaturales, les estoy seguro que a ustedes y a mí nos han sucedido esas cosas sobrenaturales. Ahora veamos la aplicación. Podemos ver ahora y analizar 4 aspectos que Dios espera en la renovación de nuestra mente, para que tengamos un recurso financiero necesario. Por supuesto que tenemos que tener una renovación en nuestra mente. Si nosotros todo el tiempo estamos bloqueando el pensamiento de lo que Dios quiere para nosotros, entonces no vamos a conseguir absolutamente nada. Porque nuestro pensamiento lo que hace es bloquear nuestra fe. En esta mujer, en esta descripción de lo que acabamos de ver, nunca hubo un cuestionamiento. Ella no analizó, ella no racionalizó lo que estaba sucediendo. Ella había sentido, tal vez en un mensaje muy básico de parte de Dios por la falta de adoración de esta mujer al Dios verdadero, pero Dios se había comunicado con ella. ¿Creen ustedes que después de este evento y de ese milagro, la Biblia no lo registra, pero creen ustedes que esta mujer no se convirtió en una seguidora de Jehová, Dios de los ejércitos de Israel? Estoy convencido que debe haberlo hecho, porque un milagro como este es totalmente sobrenatural. Entonces veamos 4 aspectos importantes que nos ayudan a renovar nuestro pensamiento. Lo primero que debemos hacer es salir del esquema económico humanista. Por supuesto, nosotros somos presa del sistema económico humanista. Todos nosotros dependemos del precio del petróleo y el petróleo depende de la especulación de los mercados y la especulación de los mercados depende de si a algún líder mundial se le ocurre invadir otro país o recortar la producción del crudo o bajar los intereses
de la economía de los Estados Unidos. Todos esos impactos empiezan a causar un poco de ansiedad dentro de los mercados se vuelven locos y sube el precio del petróleo y usted y yo empezamos a pagar las tortillas más caras. Todo esto es el sistema humanista económico y ustedes y yo estamos presos en ese sistema. Pero cuando nosotros ponemos los ojos en Cristo como el autor y consumador de la fe y nos damos cuenta que Él está fuera del esquema económico humanista, entonces empezarán a suceder milagros en su vida que van a desafiar aún a los economistas más preparados. Dios hace milagros, Dios hace cosas. Lo que queremos nada más es entender esa frase que Elías le dijo a esta mujer: no tengas temor. Entonces vemos el mito también, o una de las partes que estamos analizando es el mito de creer que el dinero lo puede todo y que yo puedo conseguir todo si tengo plata, que yo debo tener para creer, que yo tengo que tener para invertir y si en el dinero no se puede hacer nada. Es cierto que el dinero en este sistema humano lo han hecho muy importante, le han dado mucha importancia al dinero, pero en la carrera de la fe es diferente. En la carrera de la fe uno debe estar acostumbrado a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. El mito de creer que el dinero es sinónimo de éxito o prosperidad es lo que nos ha llevado a este consumismo, a este materialismo y a hacer, también nosotros nos ha llevado esto a ser personas ingratas. A veces tenemos hasta de sobra, pero como queremos más y necesitamos más para poder abrazar el éxito y la prosperidad, empezamos a ver lo que tenemos minimizado y eso es pecado. Nosotros somos muy bendecidos. Nosotros hemos sido bendecidos con más de lo que merecemos, porque usted y yo lo que merecemos ha sido la muerte, porque somos imperfectos y pecadores. Pero Dios ha tenido de nosotros misericordia. Pero Dios ha tenido de nosotros y de nuestras familias misericordia. Y puede ser que no estemos nadando en billetes de $100, pero Dios nos ha dado lo necesario para salir adelante. Esto puede ser que no sea el éxito de la prosperidad ante los ojos de los seres humanos, pero en la búsqueda de ese éxito y esa prosperidad hemos pasado por encima de la voluntad de Dios varias veces, y eso no es del agrado del Señor. Eso le dijo Dios, o eso le va a decir Dios, porque esto ha sucedido en el Apocalipsis, todavía no ha pasado, está escrito en el Apocalipsis. Apocalipsis 13:17, a la iglesia en la Odisea, el Señor le dice: pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando todo esto termine y ustedes y yo vayamos a la presencia de Dios y el Señor Jesucristo venga por su iglesia, ahí vamos a ver qué era lo importante realmente. Si era alcanzar todas nuestras metas económicas, o era mejor alcanzar todas las metas de Dios en el área espiritual. Ahí vamos a ver si realmente invertirle tiempo a una empresa, a un fideicomiso, a una fundación, a hacer dinero, a generar riqueza, era realmente a lo que Dios nos había llamado. Cuando estemos en la presencia de Dios nos daremos cuenta de lo que verdaderamente era importante. La falsedad de la doctrina de la prosperidad y sus indulgencias, esta es otra de las mentiras que Satanás ha metido y de las cuales tenemos que tener mucho cuidado y advertir a la iglesia cristiana en el mundo. Nadie tiene por qué venirle a sacar el dinero a usted. Si usted quiere donar algo, si usted quiere ofrendar algo, si usted quiere diezmar, eso es la decisión entre Dios y usted. Nadie puede venirle a decir que solo porque usted dona, que solo porque usted siembra, que es la palabra que usa esta doctrina errónea de la prosperidad, quiere decir que usted tiene derecho a recibir de Dios. Quiere decir que usted está donando y por eso pone contra la pared a Dios para decirle: he aquí mi donación a la iglesia, Señor, más te vale que empeces a soltar porque yo estoy dando y tú me tienes que dar. Eso no es así, eso es un asalto a mano armada. Estamos en contra siempre de la doctrina de la prosperidad en las iglesias, a donde a fuerza le quieren sacar el dinero a uno. Eso no debe ser. El corazón transformado del ser humano está listo para dar. El corazón regenerado del ser humano está listo para compartir con el necesitado.
está listo para compartir en los proyectos de evangelismo, está listo para compartir en aquellos países donde se necesita, a las personas que lo necesitan. Es una transformación que viene de adentro, por eso no nos duele ser obedientes a la palabra. El amor al dinero y la justificación de los medios de obtención son una de las claves por las cuales la gente se ha hecho egoísta en este mundo. Somos cada vez más personas en este mundo, hay cada vez menos oportunidades y por eso el amor al dinero justifica los medios. Puedo pasarle por encima a quien sea, puedo estafar a quien sea, puedo chantajear a quien sea, puedo asesinar a quien sea, puedo hacer lo que yo quiera con tal de alcanzar mis metas económicas. Y eso es el amor al dinero. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice Mateo capítulo 6, versículo 24. El mito de creer en los préstamos como solución financiera. El que presta, dice la palabra de Dios, se hace el esclavo de a quien le prestó. Entonces tenemos que balancear la situación. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta, Proverbios 22:7. El préstamo, por supuesto que es un dinero ajeno que es comprado, usted paga por él. En algunos momentos puede ser, después de acuerdo a un análisis económico, que sea una inversión a corto plazo donde usted tiene controlado lo que va a pagar porque su ganancia va a ser altamente superior a lo que usted está invirtiendo en corto plazo. Aceptar la visión de Dios de alcanzar el mundo para tener su provisión es una de las maneras en las que Dios va a empezar a alejarnos de la parte humanista con respecto a la economía. Nosotros nos tenemos que enfrentar a un mundo y llevarles la palabra de Dios, cumplir con el propósito de Dios, y de esa manera estamos seguros que Dios cubrirá nuestra provisión. Primero de Reyes 17:1, vamos a ir un poco más atrás del texto base que hemos utilizado, y dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Recuerdan ustedes que ya habíamos mencionado esto. Después saltamos al versículo 9, primero de Reyes 17:9, y dice: levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y es la historia que hemos contado. Entonces aquí vemos cómo el Señor tiene un propósito con la sequía y con el movimiento que se estaba haciendo. Dios bendice su visión, no bendice la visión que nace de la carne, sino que bendice la visión que nace inspirada por el Espíritu Santo. Tenemos diferentes clases de provisión divina al estar dentro de la visión de Dios. La primera provisión divina que vamos a tener usted y yo no tiene nada que ver con la economía, no tiene nada que ver con la billetera, no tiene nada que ver con el pago de los recibos. La primera provisión divina dentro de la visión de Dios es la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es algo sobrenatural que viene para los creyentes que tienen dentro de sí al Espíritu de Dios. Dentro de la unción del Espíritu Santo, o uno de sus componentes es la sabiduría divina. Y la sabiduría divina le va a dar a usted la frescura de saber cómo va a invertir sus recursos, aparte de los milagros que pueda el Señor hacer para que llegue la provisión a su hogar. Pero la sabiduría divina le va a decir a dónde tiene que proceder y a dónde no tiene que proceder. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 5, dice: había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan como ayudante. Vemos aquí una historia de unas instrucciones precisas y específicas dadas por el Espíritu Santo. Esa es la unción que debemos buscar. Después ellos hicieron una gran cosa, y en lo que ustedes leen la historia de Pablo y de todos los apóstoles, se dan cuenta de que nunca les faltó nada de comer.
siempre tuvieron provisión en algún lugar. La implementación de la visión de Dios en otras personas nos va a hacer parte de toda esta dinámica de Dios. Los recursos humanos, de ministros, de predicadores, de misioneros, viene de parte del Espíritu de Dios. Los recursos financieros para sostener la obra del Señor vienen de parte de Dios también. Dios mueve corazones. Hay unas historias, yo pudiera contarle varias, entre una de ellas es una historia de un templo, de una iglesia que se construyó en el centro de la ciudad, en donde había una persona, el que iba a estar a cargo de la iglesia, no tenían cómo construirla y de repente empezaron a orar y a orar y a orar y apareció una persona, un cristiano, pero un profesional, y dijo, miren, sentí el sincero deseo de poderles llamar, ¿tienen alguna necesidad? Y estos le dijeron, sí, bueno, queremos construir un templo. Y no era solo decir, sí, necesitamos 2 puertas para que nos arregle y queremos cambiar unas lámparas. Tenemos que construir un templo. Y entonces él dice, ok, está bien, sí, esa era la información que había recibido de parte de Dios, así que construyamos el templo. ¿Cuánto creen ustedes que cuesta eso? Solo haga más o menos un cálculo de lo que puede costar ese templo. Y llegó ese hombre y construyó el templo. No se congrega en esa iglesia, es decir, en ese templo donde lo hicieron, se congrega en otra iglesia de la misma organización, pero no en ese templo. Llegó, construyó el templo y dijo, ahí les queda. Y con todo, terminado, no crean que va a estar solo unas paredes en gris, ya terminado, pintado, repellado, con sus sillas adentro y todo. ¿De dónde le mueve a ese hombre el poder proveer los recursos? ¿Cómo hizo él para hacerse de esos recursos? ¿Fue un hombre o ha sido un hombre que ha sido altamente bendecido por Dios a través de su trabajo profesional, humano, para él poder llevar bendición a la obra de Dios? Dios lo unge, Dios le da las instrucciones para que él pueda también ser de bendición para la obra de Dios, no siendo un ministro, no siendo un pastor, no siendo un misionero. Entonces ven cómo Dios también provee por un lado para que por otro lado se cumpla la obra. Por eso los recursos humanos o los recursos para los ministerios son dados por Dios. Los recursos financieros, la motivación en la iglesia para poder ofrendar y apoyar la obra de Dios. Ahora, creer que Dios es el proveedor y no el instrumento debería ser la base de nuestra fe. Dios es el proveedor, no es el instrumento. Él lo hace. Y por eso le dijo en el versículo 9 a Elías, he dado la orden allí a una mujer. ¿Cómo le dio la orden? No sabemos, ya dijimos. Pero que la mujer sabía de que este hombre que venía era un hombre de Dios. Entonces aquí podemos ver algunas causas para lograr esto. Primero, confiar en Dios y no en la capacidad humana para cumplir la necesidad. Segundo, para confiar en la soberanía de Dios y su glorificación en lo débil, para glorificarse en lo fuerte. Y para que rompamos con los patrones económicos de la fe humanista. Si Elías no hubiera sido un hombre de fe, hubiera visto pasar a esa mujer con 2 pedazos de madera en las manos y hubiera dicho, no, esta queda descalificada porque solo va con 2 pedazos de madera en las manos. No creo que sea esta la mujer la que Dios me dijo que me va a atender. Debo buscar otra que tenga un poco más de recursos, debo buscar otra que tenga su marido que la sostiene, que tenga un mejor lugar para vivir. Pero Elías sabía que era esa mujer. Entonces hay una manera en la cual él a través de su fe había confiado en Dios de que ella era. Hay algunos efectos para esto, por supuesto, porque nosotros, el primer efecto es no desanimarnos de nuestra circunstancia, de nuestra condición, al ver a través de la provisión de Dios en otras personas como también en la mía. Para que no dependamos del que tiene recursos financieros, sino de Dios. No espere que su amigo lo va a sacar adelante si no es enviado de Dios. Dios lo va a sacar adelante. Y para que no menospreciemos a través de quien Dios proveerá los recursos. Este hombre, Elías, de quien menos se pensaba, proveyó el Señor para su sostenimiento. Entonces debemos comenzar a confiar totalmente en Dios y no en el dinero. Debemos poner a Dios y su plan de salvación sobre nuestra escasez. Debemos tener fe,
debemos aportar si tenemos el corazón para hacerlo y la provisión para hacerlo. Debemos desechar el temor a la bancarrota familiar por no tener el recurso económico. Debemos quitarnos de encima esa máscara que nos ha puesto la sociedad del éxito versus el fracaso, y debemos desechar el temor una vez más para que el Señor pueda gobernarnos y no nosotros ser gobernados por nuestra necesidad. Recuerden lo que dijo el Señor en Filipenses capítulo 4 versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor suplirá todo en Cristo. Así como ese hombre llegó representando a Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, y esa mujer entendió que Jehová, Dios de los ejércitos, había mandado a ese hombre, así nosotros debemos entender hoy día de que el Señor Jesucristo y nuestra fe en Él va a ser el canal de bendición que va a suplir nuestras necesidades. Una vez más, deseche el temor. El Señor Dios Todopoderoso llegará y se manifestará a su vida en cualquier momento. ¿Qué necesita Dios? Una fe como la de Elías. ¿Qué necesita Dios? Una exposición espiritual como la de Elías. ¿Qué necesita Dios? Que usted cambie su manera de pensar y dejemos de percibir que solo el que tiene más me puede dar. Me va a dar Dios para mis necesidades cuando yo entregue mi vida a Él y tenga mi fe puesta únicamente en Él. Dios proveerá para todos. Dios proveerá para el futuro. Dios proveerá estabilidad o equilibrio financiero. Debo creerlo porque Dios es el dueño de todo. La palabra de Dios, para terminar, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si usted está luchando con su fe, si usted dice, bueno, todo esto tiene sentido cuando lo leo a la luz de una historia bíblica, pero en mi vida es distinta, y si usted cree que necesita tener ese enlace con Jesús, yo le invito a que haga una oración para recibir a Cristo como Señor y Salvador, que es el primer gran paso para entrar en este camino de fe. Yo le invito a que usted pueda hacer una sencilla oración que va a durar unos cuantos segundos y abra su corazón a Cristo para que Dios se pueda manifestar en gloria y lo pueda acompañar en los momentos de dificultad. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco también que veniste hecho hombre a este mundo, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que ahora me das de poder ser perdonado, de poder obtener la vida eterna y mientras esté en este mundo, ser guiado por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.